tardes. Desde ya agradecidos por la concurrencia. Desde el nuevo Instituto de Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho, vamos a hacer esta presentación. Hemos podido conseguir la invitación de 2 personas más, de 2 excelentes colegas que nos van a adentrar un poquito sobre esta temática interesante en el día de hoy. Antes que nada, quiero darle la palabra al presidente del Foro de Abogados, el doctor Salinas, que en este momento no ha podido concurrir, pero no obstante se va a conectar por Zoom. Así que, bueno, doctor, no sé si está conectado. No sé, ahí está, ustedes José. a mí. Sí, perfecto. Perfecto, ustedes a mí sí me escuchan. Bueno, gracias por cederme la palabra, Eduardo. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor en el carácter de presidente de nuestra valiosa institución, el Foro Abogado de San Juan. Quería estar presente, aunque sea de manera virtual, hubiese querido estar de manera presencial, pero bueno, obligaciones propias de la función me hicieron estar lejos. Es muy importante no quería dejar de estar de este modo en la primera actividad del Instituto de Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho. Sabemos que se trata de una temática que ya no es parte del futuro, sino que es una realidad que tenemos en nuestros estudios jurídicos. El foro tiene la misión clara de la defensa del ejercicio profesional, pero esa defensa no solo se debe ejercer en los tribunales, sino también proporcionándole a cada colega las herramientas que son necesarias para no quedar atrasado ante el avance vertiginoso que sabemos que existe en la tecnología. Eh, Como fue en su momento el paso del papel a la digitalización, que nos llevó un tiempo adaptarnos, la IA se presenta como un nuevo paradigma que nos crea muchos interrogantes. Sin embargo, vale aclarar que la IA no viene a reemplazar el criterio jurídico, la ética, seguramente van a hablar de ese tema, ni la responsabilidad profesional que tenemos los abogados, sino que, como sabemos, es una herramienta que va a potenciar nuestra capacidad de análisis, va a optimizar nuestro tiempo, vamos a ganar mucho tiempo, y de tal manera que podamos ofrecer un servicio de mayor calidad a nuestros clientes. Por ello, sin ahondar demasiado, celebramos esta iniciativa del Instituto de Inteligencia Artificial. Agradecemos la presencia de los 2 especialistas que tenemos hoy disertando, los doctores Enrique Hidalgo y Mariano Panza. Gracias, Enrique, desde enero que tenías esta idea, estábamos de vacaciones, pero por suerte la podemos concretar. También, por último, agradecer a los directores del instituto, al secretario, doctores Juan Sarmiento, doctora Nicolasa Quiroga, doctor Alberto Alcoba y Eduardo Marum. Y bueno, sin más, los invito a aprovechar este espacio de formación gratuita. Ojalá que esta jornada sea el puntapié inicial para que nos sintamos los abogados protagonistas de esta transformación digital, ¿no? Sabiendo que les quede en claro que la institución los va a acompañar siempre en este camino. Nuevamente, bienvenidos a la jornada. Gracias. Buenas, está. A continuación vamos a presentar al doctor Enrique Hidalgo, abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo, magíster en gestión de negocios mineros de la Universidad Católica de Cuyo, especializado en asesoramiento contractual, minero y corporativo, integrante del equipo de legales de Mercado Libre, consultor tecnológico y cofundador de la consultora WorksOps. Asimismo, también nos acompaña el doctor Mariano Panza, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en asesoramiento de empresas y diplomado en gestión, proyectos y derecho. Actualmente integra el equipo de legales de Mercado Libre, consultor tecnológico y cofundador de WorksOps. Doctores, la jornada es suya. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Es un placer para mí volver al Foro de Abogados de la provincia de San Juan a presentar una temática que me apasiona tanto como es la tecnología en el ejercicio del derecho. Hoy
venimos a hablarles desde WorkOps, una consultora que hemos cofundado con el objetivo de introducir inteligencia artificial en los flujos de trabajo de abogados independientes o abogados corporativos, ¿sí? Nuestra consultora se destaca por la generación de soluciones pensadas para abogados, que ahora en un breve les vamos a mostrar, y en el desarrollo de capacitaciones para abogados que ejerzan la profesión y quieran introducir inteligencia artificial a su día a día, ¿sí? Que desarrollamos por medio de capacitaciones sincrónicas, de las cuales les vamos a contar en breve, en donde nuestro objetivo principal es acompañarlos en un día normal de ustedes, proponiendo introducir inteligencia artificial para que puedan hacer más con menos tiempo. Perfecto, bueno, de vuelta, gracias a todos por venir. Cuando con Henry pensábamos cómo empezar la charla, de alguna manera pensamos que era pertinente empezar diciendo el por qué estábamos acá. Y si bien había muchas respuestas a esa pregunta, creemos que lo que lo resume es que estamos acá porque nos encanta la tecnología. Y de ahí surge la pregunta de por qué. Y la respuesta también, que pueden ser varias, pero simplificándolo, nos encanta la tecnología porque tiene la capacidad, creemos, de transformar la manera en que vivimos y que hacemos las cosas drásticamente. Y para fundamentar esta afirmación, quisimos traer un breve repaso de los hitos históricos muy rápidamente tecnológicos que ha habido en la historia de la humanidad y cómo fueron transformando la forma en que vivimos. Hace más de 5.500 años y yendo un poco al inicio de la tecnología en la humanidad, tenemos lo que fue la invención de la rueda. Esa invención no hace falta ni siquiera ahondar mucho porque transformó la forma en que vivimos y probablemente mucho de lo que hoy en día conocemos y el mundo moderno no sería posible si esa invención no hubiera tenido lugar. Viajando más adelante en el tiempo, en 1440 se da la invención de la imprenta, que transforma drásticamente la manera en que nos comunicamos, permitiendo que se transmita información de manera escrita a gran escala, de forma masiva, de una manera que hasta esa invención no era posible. Luego, en 1867, elegimos como un hito importante la invención del teléfono, que revolucionó la forma en que nos comunicamos y nos permitió una comunicación muchísimo más fluida que lo que existía hasta ese momento. Y otra vez revolucionó mucho la forma en que vivimos y en que nos comunicábamos. Ya para 1969 llegó la invención del Internet, que otra vez creo que es una de esas invenciones que quizás ya fuimos un poco más contemporáneos y conocemos lo que era vivir sin y con Internet. Y de esa manera, hoy en día sería casi inconcebible hacer prácticamente nada de lo que hacemos en el día a día, desde cuestiones personales como laborales, sin Internet. Ya en el año 2007, el penúltimo de estos hitos tecnológicos fue el lanzamiento del iPhone y al margen de la marca se consideró el nacimiento de los smartphones, que otra vez, como fuimos todos contemporáneos a esto, no hace falta explicar por qué es tan importante. Creo que todos los que estamos en esta sala tenemos un smartphone a mano todo el tiempo y hemos vivido lo que es quedarse sin batería y no saber ni siquiera hacia dónde tenemos que ir o probablemente no poder ni siquiera pagar algo cuando no tenemos batería o internet en el celular. Y por último, y creo que se entiende a dónde queremos llegar, el último, que considero el último gran hito de la historia de la humanidad a nivel tecnología, es la inteligencia artificial generativa. Ahí van a ver lo que es el logo de ChatGPT, que lo elegimos y está ahí porque el lanzamiento de ChatGPT a nivel mundial, de forma libre y gratuita, fue considerado el lanzamiento o el nacimiento de la inteligencia artificial generativa, fines de 2022, es decir, es algo muy reciente. Y el motivo por el que hicimos este breve repaso histórico es para entender en el momento en el que estamos. Nosotros creemos muy importante entender que estamos en un momento donde un hito tecnológico que tiene la capacidad de revolucionar muchísimo la vida en que vivimos y que para más de un analista en tecnología puede llegar a ser más revolucionario incluso que muchos de los que vimos recién, está recién en sus comienzos. Entonces creemos que es un gran momento y una gran oportunidad para aprender de esta tecnología, para formarse y mínimamente para ser protagonistas de este cambio, porque, como les decía recién, creo que recién está comenzando. Ya dicha la introducción y la reseña histórica, yendo a algo más concreto, creo que es importante empezar definiendo qué es la inteligencia artificial. Hay muchas definiciones y muchas teorías respecto a qué es la inteligencia artificial, pero nos gusta resumirlo como que es la única manera que se encontró hasta ahora de simular el pensamiento humano de una manera sistémica. Es decir, que una computadora pueda tener
algo muy similar al razonamiento humano, pero obviamente sin ser un ser humano, ¿no? Entonces, esa forma de procesar la información y esa forma de razonar y la lógica detrás de la inteligencia artificial es lo que la hace tan revolucionaria y es lo que nos permite generar resultados que hasta el lanzamiento de la inteligencia artificial se consideraban que eran exclusivos del ser humano y solamente un humano podía llevarlos a cabo. Bien, ahora, ¿qué modelos de inteligencia artificial existen hoy en día? Es muy importante introducir el concepto de modelo porque justamente la inteligencia artificial en sí es un concepto, es una aspiración, es un objetivo al cual la humanidad está tratando de llegar y la forma con la que intenta hacerlo es mediante la creación de pequeños sistemas que pertenecen a diferentes compañías que justamente intentan replicar ese pensamiento humano de forma sistémica. Los principales modelos de inteligencia artificial que existen al día de hoy, al menos en el mundo occidental, son los siguientes. ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Claude de Anthropic. Modelos de inteligencia artificial son esencialmente sistemas que pueden reconocer patrones en la información. Esa es la característica crucial que comparten todos estos modelos y esa característica es la que les permite predecir cosas, sugerir resultados y generar contenido valioso. Estos modelos de inteligencia artificial particularmente se destacan como generalistas por el hecho de ser soluciones de inteligencia artificial diseñadas para atender a una multiplicidad de casos de uso sin que haya uno que tenga un peso preponderante sobre los demás. Esto nos permite diferenciarla de otras inteligencias artificiales que son muy famosas en el mercado, pero desde su diseño apuntan a cumplir una tarea específica muy bien y a la par otras secundarias. Por ejemplo, muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de Grok, la inteligencia artificial que funciona en X, que anteriormente era Twitter. Es un modelo de inteligencia artificial que se creó para procesar la información cargada en Twitter. Llama, por ejemplo, que es otro ejemplo en la inteligencia artificial de Meta, se creó para consumir el ecosistema de Meta, que está conformado por Facebook, WhatsApp e Instagram. Perplexity es una herramienta muy famosa, es muy probable que muchos de ustedes la hayan usado alguna vez. Ni siquiera es un modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Es más bien una herramienta que se creó para generar búsquedas web, ¿sí? Esto lo aclaro porque con que cualquiera de ustedes acceda a una suscripción de una de estas tres herramientas, ya va a estar en totales condiciones de incorporar inteligencia artificial a prácticamente todas las tareas profesionales que desarrollamos en el día a día. Para hacerlo eficientemente, tenemos que aprender a hablar con la inteligencia artificial. Bien, como decía recién, es muy importante la manera en que le hablamos a la inteligencia artificial. Esto nos va a permitir aumentar la calidad del resultado que nos entrega de una manera exponencial. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención. Creo que nadie es ajeno a ciertas situaciones que hemos visto donde, no sé si llega a leerse, pero son simplemente titulares de noticias, donde, por ejemplo, dice que un abogado fue sancionado por redactar con inteligencia artificial, o la Cámara Civil de Rosario reprendió a un abogado por usar inteligencia artificial y volcar información falsa, o un tribunal descubrió a un abogado citando cuestiones falsas con inteligencia artificial. Una polémica por utilizar inteligencia artificial para argumentar su defensa, y no solo pasa acá en Argentina, sino que en Europa también un juzgado multó a un abogado por citar 48 sentencias falsas en un mismo escrito. Esto puede sonar muy burdo, pero creo que a todos nos ha pasado que a la hora de usar inteligencia artificial nos da miedo que nos pase algo de esto. Pero créannos que si usamos la manera de hablarle de forma correcta y elegimos la herramienta adecuada, se lo pedimos de la forma adecuada, la posibilidad que pase algo de esto baja prácticamente a cero. Y entonces, yendo ya a algo práctico de cómo hay que hablarle a la inteligencia artificial, introducimos el concepto de prompt. Prompt es básicamente la instrucción que uno le da a la inteligencia artificial. Esté escrita como esté escrita, se considera un prompt, pero hay buenas prácticas y buenos
elementos que tenemos que incluirle un prompt para que tenga el resultado que deseamos. Yendo a un ejemplo simple, supongamos que todos somos abogados en esta sala, entonces tenemos que trabajar en un contrato de alquiler. Un prompt podría ser acercarnos a una inteligencia artificial y decirle, necesito que me ayudes con un contrato de alquiler. Eso, si bien es muy breve, se consideraría un prompt. Sin embargo, hay elementos clave, como les decía recién, que lo pueden mejorar muchísimo, como por ejemplo, el primero de ellos, el rol. ¿Por qué es importante decirle qué rol tiene que ocupar la inteligencia artificial? Porque, como decía Henry recién, las inteligencias artificiales que solemos usar y que la mayoría consumimos son de tipo generalista. Esto quiere decir que son muy buenas para hacer muchísimas tareas diferentes, pero no fueron diseñadas para ninguna en particular. Entonces, a la hora de darle un rol particular, en el ejemplo que yo contaba recién, sería ubicate en el rol de un abogado especialista en derecho comercial y en la redacción de contratos, y si le aclaramos qué tipo de contratos, por ejemplo, contrato de alquiler, mucho mejor, va a ayudar que ese rol generalista se limite y se lleve a cabo la tarea como un abogado y no quizás como podría ser la inmobiliaria que también interviene en una operación de ese estilo. En segundo lugar, el segundo elemento es el contexto. El contexto es básicamente explicarle de dónde nace nuestro pedido y qué es lo que necesitamos. Usando el mismo ejemplo del contrato de alquiler, podríamos decirle que nuestro cliente es el propietario del inmueble, que es un inmueble que va a tener uso comercial, que está ubicado en la provincia de San Juan, y de esta manera le vamos sumando contexto que va a hacer que la tarea que queremos que lleve a cabo la inteligencia artificial sea mucho más adecuada a lo que nosotros necesitamos. Y por último, tarea es el tercer elemento de todo buen prompt, que es indicarle exactamente qué es lo que necesitamos que haga. En el ejemplo que venimos dando le dijimos qué rol tenía que ocupar, cuál era el contexto del caso, pero no le explicamos cuál era la tarea específica. Entonces la inteligencia artificial puede que nos dé un modelo de contrato íntegro y nosotros necesitamos que revise nuestro modelo de contrato. Puede ser que necesitábamos que nos haga un contrato de cero y esperaba que le carguemos un contrato. O puede ser que nosotros simplemente necesitáramos 5 ítems fundamentales que tener en cuenta en todo contrato de alquiler y no necesitábamos ningún modelo. Entonces, en este ejemplo, si le dijéramos, entregame un contrato de alquiler de cero, completo para poder utilizar, sería una manera de cerrar el prompt con todo el contenido que tiene que tener para que nos entregue exactamente lo que resuelve la necesidad que tenemos en ese momento. Perfecto. Y ahora, con esa base teórica, vamos a pasar a ejemplos un poquito más prácticos de lo que sería un buen prompt versus un mal prompt. Vamos a entrar a la inteligencia artificial de Google. El modelo se llama Gemini, es uno de los modelos generalistas. Y como pueden ver, acá ya tengo precargado un prompt, ¿sí?, para pedir que haga un acta societaria para que una sociedad defina un cambio de domicilio. Pido que deje los espacios del domicilio vacíos porque los voy a completar yo y digo que la sociedad se llama Hidalgo S.A. Claramente, este es el ejemplo del mal prompt. La cuestión es que cuando lo corramos, para sorpresa de nadie por el tiempo con el que esta tecnología avanza, va a dar una respuesta dentro de todo adecuada, pero claramente podemos percibir grandes oportunidades de mejora. Por ejemplo, el modelo detectó que, como le dije que la sociedad se llamaba Hidalgo S.A., era una sociedad anónima. Está presentando, en definitiva, una propuesta de acta de sociedad anónima, pero de una asamblea general extraordinaria. Es totalmente excesivo para desarrollar el trámite que yo necesito, que básicamente es ajustar la sede social de la sociedad, que, de nuevo, siendo una sociedad anónima, muy probablemente ni siquiera va a estar en el estatuto social. Veo que el acta, de todas formas, está consolidada en términos jurídicos que se ven bastante correctos. Hay un punto de asistencia y quórum, hay un punto de orden del día, hay un punto de potencial reforma de estatuto social que podría dar lugar a una eventual intervención de una asamblea societaria de accionistas y consideraciones de algunos puntos que la inteligencia artificial me da para tener en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a tratar de perfeccionar un poco este pedido incorporando reglas de prompting. Vamos a limpiar nuestra conversación, ¿sí? Y vamos a darle
un prompt distinto, ¿sí? Acá estamos definiendo, en primer lugar, el rol. Como pueden ver, el rol está entre numerales porque es el código que la inteligencia artificial espera ver para referenciar un título. Todo contenido que nosotros volquemos entre numerales, el modelo lo va a procesar como si fuese un título y ese lenguaje es universal a todos los modelos. En rol le voy a decir que asuma el rol de un abogado argentino especialista en derecho societario y específicamente en la confección de actas para la realización de trámites registrales. Como contexto, le voy a decir que su cliente es Hidalgo S.A., una sociedad anónima constituida en la provincia de San Juan, a la que está empezando a asesorar, y que como primer trabajo le solicitó que confeccione un acta de directorio de cambio de domicilio social y un escrito para inscribir el cambio ante el Registro Público de Comercio de la provincia de San Juan. El presidente del directorio de Hidalgo S.A. es Enrique Hidalgo. Tu cliente no te ha indicado cuál es el domicilio actual de la sociedad y cuál va a ser el domicilio nuevo, así como tampoco la fecha en la que el directorio va a poder reunirse para desarrollar la reunión, porque nosotros nunca jamás antedatamos actas de directorio, por supuesto. Tarea, necesito que confecciones un borrador de acta de directorio de acuerdo a lo solicitado por Hidalgo S.A., dejando un espacio en blanco para todos los datos faltantes. Un borrador de escrito de solicitud de inscripción del cambio de domicilio para el registro público y un mail dirigido a Enrique Hidalgo detallando el contenido de los documentos confeccionados en 1 y 2 y solicitando la información faltante. Aclaramos que para el mail tengamos en cuenta que la persona que lo va a leer no es un abogado. Por ende, necesitamos que use terminología profesional, pero simple. ¿Bien? Vamos a correr este segundo pedido y el salto en calidad del resultado va a ser drásticamente mayor. Ahora tengo un acta de directorio para la ciudad de San Juan, que plantea como orden del día el cambio de sede social, incluyó como propuesta un punto adicional para autorizaciones, ¿sí? De forma tal que como abogado sin poder pueda desarrollar el proceso de inscripción del cambio de domicilio a favor de mi cliente, para el cual le aclaré que es el primer trabajo que estoy realizando para él. Elaboró un escrito de inscripción para presentar ante el Registro Público de Comercio y confeccionó un correo electrónico siguiendo el tipo de tono de redacción que le pedí que tenga para informarle a mi cliente el propósito de los documentos que le mando y en donde le solicito la información para consolidar los documentos y poderlos presentar. ¿Sí? Vamos a ir un poco más adelante, ¿sí? Vamos a correr este ejemplo igual con dos agregados. Vamos a movernos a Claude. Esta es otra inteligencia artificial generalista, ¿sí? Que perfectamente puede ser usada para el ejercicio de tareas legales. En este caso, tengo el mismo prompt que corrimos en Gemini, pero con una diferencia sustancial. En este caso estoy incorporando un borrador de acta de directorio, ¿sí? De acuerdo al modelo que mi estudio suele usar para confeccionarlos, y el borrador de trámite de cambio de sede que solemos presentar ante el Registro Público de Comercio. En el prompt hicimos una pequeña modificación en la tarea, ya que tanto para el borrador del acta como para el borrador del escrito, le pedimos que sea confeccionado de acuerdo con el borrador proporcionado. Claude se va a ocupar de interpretar qué borrador corresponde a qué documento y va a confeccionar propuestas para los 3 documentos solicitados en formato Word, con el cual este modelo de inteligencia artificial tiene una conexión muy fuerte que voy a poder descargar para directamente editar y presentar. ¿Sí? Algo que quiero que se lleven de esta pequeña demostración que estuvimos haciendo con buenos prompts y malos prompts ante modelos generalistas. El objetivo de esta segmentación de información y
segregación de contenido al momento de elaborar la instrucción, sirve para potenciar el modelo generalista hacia la tarea que nosotros estamos solicitando. Sirve para enfocarlo. Tengamos en cuenta siempre que esto no se pensó para el uso exclusivo de abogados. Se pensó para el uso de abogados, de ingenieros, de científicos, de profesores, etcétera, por lo que a medida que nosotros le dejemos menos campo de libertad a la inteligencia artificial y seamos más precisos con lo que queremos recibir, el resultado va a ser exponencialmente mayor. ¿Sí? A modo de cierre en cuanto a prompting, porque Claude va a tomarse un ratito más, las reglas de oro son 2. La especificidad suma mucho. Mientras más claros seamos, mejor va a ser el resultado. Pero la retroalimentación suma aún más. ¿A qué voy con todo esto? Ahí Claude terminó y está por presentarme los documentos. Cada vez que nosotros corramos una instrucción que nos dé un resultado que no sea el que específicamente esperábamos, no nos conformemos. Repreguntemos a la inteligencia artificial y pidamos que reelabore lo que nos dio para que se ajuste a lo que estábamos esperando conseguir. ¿Sí? Esto nos va a ayudar de 2 maneras. En primer lugar, nos va a dar lo que íbamos a buscar y en segundo lugar, nos va a ir permitiendo mejorar nuestras habilidades de prompting y de redacción de instrucciones para cada vez hacer pedidos más adecuados. Si se fijan acá, Claude elaboró las actas de directorio siguiendo perfectamente el modelo que le compartí. Elaboró a su vez un modelo de escrito siguiendo el borrador de mi estudio para presentar la solicitud de cambio de sede ante el Registro Público de Comercio y hizo el mail, ¿sí?, tal como le pedí. Como la clave acá está en retroalimentar, vamos a volver a Gemini, ¿sí? Vamos a pararnos en la conversación en donde cursamos el prompt adecuado, pero sin la documentación de contexto que cargamos en Claude, y vamos a pedir una retroalimentación. Le voy a decir que, por favor, rehaga los puntos 1 y 2 siguiendo los modelos que le voy a pasar ahora. Cabe aclarar que todas estas demostraciones que está haciendo Henry son con los modelos gratuitos de las herramientas, es decir que cualquiera puede simplemente crearse un usuario y usarlo, no es que esta es una versión paga o algo distinto, son simplemente usos distintos de las herramientas gratuitas que probablemente hayan probado más de una vez. Exactamente. Sí, obvio. Obvio. Habría un chat general. Sí, sí. No. Claro, abrí como una ventana nueva, no generamos un gem en donde asignemos como contenido puntual para que se mantenga a lo largo de las interacciones. Fue simplemente chat convencional. Sí, por supuesto. Ya vamos a llegar a eso. Pero está muy bien, es una muy buena práctica. El tema de los numerales es una buena práctica recomendada a la hora de hablar con inteligencia artificial para segmentar porciones de la instrucción, distinguir, ¿sí? Y básicamente, supongamos, necesito que asumas el rol de un abogado litigante especialista en litigios laborales, ¿sí? Desde ahí vamos a abrir una ventana de contexto aparte con los numerales como se ven ahí para explicarle en qué tipo de proceso laboral queremos que entre y a los efectos de lograr qué. Esa segregación de información hace que la inteligencia artificial vaya procesando por etapas, ¿sí?, y avanzando a la siguiente una vez que incorporó la anterior.
Por ende, está muy recomendada a lo largo del mundo como para obtener mejores resultados. ¿Sí? Ahí, para no perder el punto de la retroalimentación, fíjense cómo cuando a Gemini le pedimos que rehiciera los puntos respetando los templates, elaboró un resultado prácticamente igual al de Claude, ¿sí? Siguiendo los ejemplos que quería que siga para la confección de cada uno de los escritos. ¿Bien? Sí. Por ahí es recomendable hacer el prompt que pedirle que también se realice el prompt de determinadas instrucciones o... Es perfectamente. Básicamente lo que se dice es que nadie sabe más de la inteligencia artificial que la propia inteligencia artificial. Con lo cual es una práctica, sí, muy recomendada, totalmente. Pero lo que les propongo es que no caigan siempre en esa, sino que mientras ustedes redacten los problemas que tienen y esperen que la inteligencia artificial les ayude a resolver, no que resuelva por ustedes, sino que les ayude a resolver, ya van desarrollando un proceso interno de interpretación del problema y de búsqueda de soluciones que a la larga les va a servir más que tirar dos cosas, decir, armarme un prompt para solucionar esto y ver qué te da. Sí. No, la idea de ir pasando de uno a otro es para mostrarles distintas opciones para lograr los mismos resultados, ¿sí? La elección de un modelo u otro va a depender puede llegar a depender de bastantes cosas. Por ejemplo, si te apoyas mucho en Word, por ahí esté bueno que uses Claude. Si tenés muchos archivos en Drive, por ejemplo, usas Gmail, está bueno que uses Gemini. Eso va a ir dependiendo sobre la base de cada caso. Yo no usé ChatGPT hasta ahora, hasta el momento, usé Gemini y Claude, y lo que pedí fue que se rehiciera un punto, no que se descarte información, sino que lo reelabore sobre la base de la corrección que le estoy haciendo. No. El primero que... Sí, bueno, el primero que los que mencioné, sí, antes. Sí, la que había hecho al principio está acá. Es esa. Perfecto. ¿Por qué no? Perfectamente lo podría haber hecho ahí, haber corregido el prompt y el resultado iba a ser totalmente nuevo y mucho mejor. Básicamente es una práctica para mantener lo que se llama como contexto limpio. Cuando hablamos de contexto limpio, cuando estamos teniendo una charla muy larga con la inteligencia artificial. Mucho ida y vuelta, mucho ida y vuelta, mucho ida y vuelta por ahí con relación a un determinado tema. Si quiero incorporar un subtema, por ahí lo conveniente sea arrancar una nueva conversación. ¿Sí? Pero está muy bien la pregunta, muchísimas gracias. Bien. Retomando un poquitito las buenas prácticas, ya cerramos lo que son las reglas de oro en materia de prompting, pero para que Marian y yo cumplamos la promesa que le hicimos a Juan y a todo el Instituto de Inteligencia Artificial del Foro al momento de presentar esa charla, que es que ustedes se lleven verdaderamente conocimientos útiles para incorporar inteligencia artificial a su día a día, necesitamos tocar otro punto igual de importante, que es el conocimiento. Es la definición de conocimiento que vamos a cargar en los sistemas al momento de pedirle las cosas que necesitamos para que nos ayuden, ¿sí? Esto es tan importante que un uso erróneo de conocimiento va a dar lugar a los casos como que vimos con Marian hace unos minutos acerca de los abogados que resultaron ser sancionados por usos inadecuados de inteligencia artificial. La necesidad de hablar de conocimiento al momento de usar este tipo de herramientas viene en gran medida
de la mano de la forma en la que fueron diseñadas. Hace un ratito les comentábamos que la inteligencia artificial es desarrollada, estos modelos de inteligencia artificial son generalistas y fueron desarrollados para atender una multiplicidad de casos de uso con el mismo nivel de calidad. Bien, por ende, necesariamente están seteados para darnos una respuesta frente a un pedido. La inteligencia artificial nunca nos va a decir, no lo sé, ¿sí? Y no lo puedo hacer. Siempre va a generar el resultado de acorde a lo que estima sobre análisis probabilísticos de lo que podría ser lo que estamos esperando recibir. Cada vez que nosotros pedimos la generación de un set de información específica albergada en un punto específico, como puede llegar a ser un precedente jurisprudencial, es muy posible que en el afán de conseguir y darnos algo, la inteligencia artificial lo invente. En términos técnicos, ese concepto se llama alucinación. ¿Bien? Es cuando la inteligencia artificial no fue provista de una base documental consolidada y probada sobre la cual pueda extraer la información que va a suministrar a los efectos de resolver nuestro pedido. Es un uso inadecuado de inteligencia artificial para el ejercicio de la abogacía que puede ser subsanado muy simplemente con la selección de las herramientas adecuadas y la definición de una estrategia clara, ¿sí? La forma de incorporar inteligencia artificial a los efectos de consultar y obtener la jurisprudencia que puede servir para apoyar los argumentos que vamos a incluir en un juicio viene de otro tipo de herramientas como, por ejemplo, NotebookLM. Bien, NotebookLM es una herramienta, no un modelo. Como hacía Henry la distinción antes, NotebookLM es una herramienta que está construida sobre Gemini porque es una herramienta de Google. Básicamente, NotebookLM se puede encontrar dentro de las herramientas de Google, como donde está Drive, Google Docs, etc. Y tiene dos pilares fundamentales. Primero, como decía Henry, está diseñada para evitar a toda costa todo tipo de alucinación. Y esto lo logra de dos maneras puntuales. Primero es que está preconfigurado y prediseñado para no inventar ningún tipo de información. Es decir, si no tiene la respuesta a una pregunta, lo que nos va a decir es no tengo información para responder eso, a diferencia de otros modelos que si no hacemos un prompt adecuado y un uso adecuado, puede ser que nos traigan alguna sentencia como las que veíamos en las noticias. Al mismo tiempo, el segundo pilar sobre el que está hecho NotebookLM y que permite que no alucine es que está diseñado para consumir directamente las fuentes o los archivos que nosotros le carguemos. Cuando nosotros creamos un notebook, que es como se le llama a un cuaderno, también como se le llama ahí, que es el lugar donde cargamos las fuentes, nosotros cargamos por primera vez todos esos documentos y cualquier respuesta que tengamos en el chat, como cualquier otro chat de inteligencia artificial, las va a hacer analizando solamente la información de esas fuentes y no otra información que pueda inventar o que esté online. Exactamente. Ahora déjennos mostrarles una construcción de agente jurisprudencial en NotebookLM que desde la consultora WorkOps hicimos para un estudio jurídico cliente que se especializaba en el manejo de litigios de daños y perjuicios causados por accidentes de tránsito. ¿Sí? La intención del cliente era buscar la forma de que la inteligencia artificial le proporcionara la jurisprudencia que necesitaba para reforzar argumentos en el momento de, ya sea, plantear una demanda o contestar una demanda, ¿sí? La estrategia o el sentido con el cual orientamos la necesidad y es la que les invitamos a probar en el ejercicio de la profesión que hagan ustedes individualmente, es que la inteligencia artificial no tiene que ser vista como un generador de bases de jurisprudencia, de bases de conocimientos jurisprudenciales, sino como un administrador del contenido de esa base. En este caso puntual, lo que encontramos es que el estudio cliente y titular de este pedido por los años que llevaba en el ejercicio de la profesión, había consolidado una base jurisprudencial de más de 506 fallos, ¿sí?
Lo que hicimos con NotebookLM fue segregar y seleccionar los 100 fallos más representativos, que son los que se ven cargados a la izquierda del notebook. Este agente de jurisprudencia únicamente va a darnos respuestas sobre la base de los antecedentes jurisprudenciales que fueron cargados como fuente, ¿sí? Lo cual nos da el poder de plantear cuál es la jurisprudencia que necesitamos de acuerdo a las particularidades de nuestro caso. Veamos un ejemplo. Acá estoy indicando que necesito precedentes jurisprudenciales para fundar una pretensión indemnizatoria contra la aseguradora del demandado que vaya más allá del límite de cobertura de la póliza de seguro y que se funde en la Ley de Defensa al Consumidor. ¿Sí? Lo vamos a correr. Y rápidamente van a ver que Notebook nos comentó, nos respondió y dice: a continuación se presenta la jurisprudencia sistematizada sobre la actualización del límite de cobertura de seguro basada en la Ley de Defensa del Consumidor y el principio de reparación plena en el marco de la realidad económica actual. Y acá me lista fallos que apoyan la postura, indicando el juzgado, la fecha, la carátula y el número de expediente. Y más abajo, fallos que sostienen la postura contraria, ¿sí? De forma tal que tengamos la capacidad de evaluar qué chances de éxito va a tener nuestra estrategia frente a los tribunales, ¿sí? Como les comentaba Marian anteriormente, por configuración, este sistema tiene prácticamente capacidades nulas de alucinación. Eso se puede contrastar muy fácilmente porque cada respuesta va a tener al final una pequeña cita que, si la cliqueo, me lleva al documento de la fuente y a la porción exacta del mismo en donde extrajo la porción jurisprudencial que me está ofreciendo utilizar. ¿Sí? Algo no menor que me interesa que tengamos en cuenta es que, si se fijan en esta herramienta, el pedido que le formulé al notebook no respeta las buenas prácticas de prompting que vimos hace un ratito, ¿sí? No estoy asignando un rol, no estoy asignando un contexto, estoy simplemente haciendo un pedido mucho más directo. ¿Por qué? Este tipo de interacción se permite en una herramienta que tiene las características de NotebookLM, porque cada uno de los notebooks o cuadernos se tiene que constituir con un fin totalmente específico. Bien, yo este agente de jurisprudencia no lo voy a usar para redactar contratos, no lo voy a usar para redactar una demanda de una temática diferente a accidentes y daños y perjuicios en accidentes de tránsito. Al momento de configurar el cuaderno y antes de proporcionarle la fuente, desde la sección de configuración, yo sí le di un prompt maestro que sí respeta las buenas prácticas de prompting que vimos hace un rato, le enseña de qué forma responder, de qué forma sintetizar y qué tipos de argumentos me tiene que presentar cada vez que haga una consulta. Por eso es que me trajo argumentos a favor de la estrategia que estaba intentando plantear y argumentos en contra. ¿Bien? De esa forma cerramos dentro de lo que son estrategias y buenas prácticas en el uso de inteligencia artificial para el ejercicio de la abogacía, lo que es el prompting más la base de conocimiento. Ahora, antes de continuar, sí. Por supuesto. Este es el notebook. Acá en el sector de la izquierda vas a ver todas las fuentes que le cargamos donde están los fallos que procesa, ¿sí? Previo a eso, definimos mediante una instrucción principal cómo esperábamos que trabaje con esos fallos, ¿sí? Le aclaramos qué era lo que le íbamos a dar, le aclaramos que el uso que esperábamos que le dé era para la asistencia en el ejercicio de la abogacía, específicamente para la definición de argumentos jurisprudenciales para sostener o ir en contra de argumentos esbozados en un juicio, y
le especificamos la forma en la que nos debía dar las respuestas. Esa configuración está dentro de la configuración del chat del sistema, que se hace una sola vez, ¿sí? Una sola vez, y permite que cualquier consulta posterior respete esa instrucción madre. Si querés ampliarle la finalidad o modificarla de alguna forma, deberías hacerlo desde la instancia de configuración. ¿Sí? O varios, sí, también podría, dentro de NotebookLM se pueden crear muchos notebooks distintos con distintas finalidades. Entonces, si este es para procesar jurisprudencia, podríamos tener otro para jurisprudencia de otro tipo de juicios, o podríamos tener uno para la redacción de contratos. Pero por ahí, tener uno que haga dos funciones muy distintas entre sí no es tan recomendable, sino que es mejor crear, porque se pueden crear cuantos notebooks uno quiera. La configuración en el NotebookLM sirve para todos los cuadernos que tengan. No, aplica únicamente para el cuaderno donde la seteas. Y ese punto, Por ejemplo, le puedes decir, haceme en algo donde puede decir, pero hacer el escrito en primera persona del singular. sí, ahí hay que ver más o menos qué información, qué fuentes le proporcionamos como para que tome la letra para elaborarlo, pero perfectamente podría ser una instrucción. Sí, la configuración alude principalmente a eso y a la estructura de respuesta que esperás recibir en cada caso. Nuestro programa de configuración pidió un resumen, un listado, ¿sí? En primer lugar, de los fallos que apoyan la postura. En segundo lugar, un listado de los fallos que sostienen la postura contraria y una síntesis. ¿Sí? Desde la herramienta que se puede acceder desde una suscripción de Google Workspace. Podemos entrar a NotebookLM y con cada creación de un cuaderno estamos generando un espacio segregado con un conocimiento específico y una configuración predeterminada. Algo que es muy importante a la hora de tener en cuenta esto, para los ejemplos que estábamos planteando, es que hay que ser muy cuidadosos con la temática para la cual vamos a habilitar los notebooks, por el hecho de que toda la información que se le proporcione va a ser el único conocimiento que el asistente va a tomar a los efectos de elaborar resultados. No va a decirnos de más, pero si vos llegás a subir como fuentes documentos de temáticas muy contradictorias, es muy posible que la calidad de la respuesta baje. ¿Sí? Por ende, si llegamos a estar en una situación así, lo que tenemos que hacer es sacar la selección de todas las fuentes que el notebook tiene cargadas, pero no están vinculadas con la pregunta que vamos a hacer. De esa forma, las ignora y se concentra únicamente en las que están chequeadas. ¿Bien? Ahora sí, si les parece, los invitamos a un pequeño break de 10 minutos y volvemos con la segunda parte. Ahí están todos. Bueno, ahora que ya tuvimos un break y creo que estamos todos un poco más frescos para seguir escuchando un rato lo que tenemos para contarles, vamos a avanzar con lo que se conoce como asistentes. Haciendo un breve repaso de lo que vimos hasta ahora, la gran mayoría de los ejemplos que Henry nos mostró fueron lo que se conoce una interacción conversacional. Conversacional se le denomina cuando uno entra a una ventana y empieza a hablar con la inteligencia artificial sin que sea una herramienta que esté preconfigurada. Esta tecnología fue la original, pero la evolución siguiente, el siguiente paso, son los asistentes. Un asistente básicamente es una preconfiguración de una herramienta para que cumpla un fin específico. Un ejemplo de asistente es lo que nos mostraba Henry con el NotebookLM, que está diseñado para procesar y leer las sentencias, con la particularidad que ya vimos de que NotebookLM solo consume esas fuentes, pero también podemos crear, por ejemplo, dentro de ChatGPT, Gemini o Claude, cualquiera de estas herramientas, un asistente. ¿Para qué nos serviría esto? Para que si hay una tarea que nosotros llevamos a cabo muchas veces por día o por semana y que no queremos estar cada vez que lo usamos cargando un archivo como ser el Código Civil, o no queremos estar dándole las instrucciones de quiénes somos y qué tipo de clientes tenemos,
podemos armar un asistente que esté diseñado para cumplir una tarea que repetimos mucho. ¿Por qué? Porque nos ahorra un montón de tiempo, en resumidas cuentas. De esta manera, como ahora Henry les va a mostrar, podemos con estos asistentes lograr resultados mucho más adecuados a lo que necesitamos en mucho menos tiempo y sin necesidad de hacer cada vez que vamos a hablar con la inteligencia artificial un prompt tan largo. Exactamente. Ahí, antes de entrar de lleno en el asistente puntual, uno de los puntos como para ver cómo lo que les vamos a mostrar da un pequeño paso más adelante que el Notebook LM, que es una lástima que no se lea un poquito el output, pero hace un ratito yo les mencioné que de acuerdo al conocimiento, que tenemos que ser muy cuidadosos al usar esta herramienta para seleccionar conocimiento y cargarlo, porque a medida que todo esté seleccionado, la herramienta va a procesar toda la base documental para darnos una respuesta. Si no hay puntos o hay diversidad de fuentes y la pregunta no refiere a todas, sino a algunas, tengo que tomarme el trabajo de descliquear aquellas que para el caso puntual no me vayan a generar valor. El asistente da un paso más allá porque puede hacer eso automáticamente. De acuerdo al pedido, procesa su conocimiento y define qué va a usar para respondernos y qué no. Sí. Está buenísima la pregunta porque hay algo como que por cómo se fue dando la charla no pudimos recalcar. Independientemente las técnicas que tengamos para hablar con inteligencia artificial y lo mucho que sepamos acerca de prompting, conocimiento, etcétera, siempre tenemos que revisar el resultado que nos da. Indefectiblemente porque todas las inteligencias artificiales dicen al momento de usarlas que pueden cometer errores. El riesgo en usar un notebook con múltiples fuentes, con todas encendidas, es que la respuesta incluya contenido de una fuente que por ahí no debería haber incluido. ¿Me entendés? Que no te va a generar valor y vas a terminar editando porque no es en definitiva lo que estabas esperando. Incrementa una posibilidad de un resultado erróneo o alejado de lo que vos esperás. Nada más. ¿Bien? Depende, por eso hay que ser muy cuidadoso al momento de seleccionar las fuentes, ¿sí? Si todas las fuentes refieren a lo mismo, las podés seleccionar a todas, ocultar las fuentes y te olvidás y directamente te enfocás en el chat. Ok, sí, igual hay propuestas para aprender a hacer todas esas cosas. Vamos a ir de a poco. Ahora sí vamos a ir a ChatGPT, en donde les voy a presentar un asistente generado por WorkOps, se llama Atticus, en honor a Atticus Finch, porque Matar a un ruiseñor fue uno de los libros preferidos de mi vida y esto me da la oportunidad de hacer homenajes, porque sí. Así que, claro, exacto, acá está. Atticus es un asistente de inteligencia artificial generado en ChatGPT a los efectos de simular un abogado junior, ¿sí? Que puede asistir a cualquier abogado que ejerza la profesión en San Juan. Está entrenado para confeccionar escritos y para responder preguntas sobre estrategia al momento de definir cómo plantear un juicio o qué argumento usar en un escrito, etcétera, sobre la base del Código Civil, el Código Penal, la Ley General de Sociedades, la Constitución Nacional, el Código Procesal de la Provincia de San Juan, civil, y el Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan. ¿Sí? Antes de mostrarles un poquito cómo funciona Atticus, que lo voy a ir corriendo a medida que hablo, el pedido que le estoy haciendo acá es un pedido real que me transmitió un colega unos días antes de esta reunión, cuando con Marian acabábamos de configurar el asistente, en donde le pedí que por favor me comentara si tenía algún tipo de duda con relación a un proceso que esté por iniciar, ¿sí? En cuanto a cómo encasillarlo, cómo estructurarlo, por dónde arrancar. Y lo que
me planteó fue que tenía justamente en el momento un caso particular con una cliente que tenía la titularidad registral de un inmueble en donde un tercero había tomado posesión, ¿sí? Sin tener ningún tipo de contrato civil o contrato real a su favor. Y su duda era si promovía un desalojo o si promovía un interdicto de recobrar, ¿sí? Eso fue lo que él me planteó. ¿Bien? Lo que hicimos fue pedirle a Atticus, que de nuevo ya tiene un prompt preconfigurado, lo que me permite no usar tan a rajatabla las reglas de prompting que vimos hace un rato, que analice el siguiente caso. El cliente es titular registrado de un inmueble, un tercero que no tiene ningún contrato civil ni comercial para usar el inmueble se encuentra en posesión del mismo y no lo quiere devolver. Necesito que me ayudes a pensar la estrategia para promover la acción judicial más adecuada, para defender a mi cliente, y para hacerlo te pido que 1. Analices Código Civil y analices si lo más conveniente sería promover un juicio de desalojo o un interdicto de recobrar. 2. Una vez que definas 1, describir las particularidades del proceso que hayas elegido de acuerdo al Código de Procedimiento Civil de San Juan. 3. Finalmente, sugerí argumentos constitucionales en los que pueda fundar mi planteo de caso federal en el escrito de demanda. Como podemos ver, en esta configuración, en mi instancia de ChatGPT, surge una ventana que dice pensando. ¿Bien? ¿Por qué? Todos los modelos de inteligencia artificial generalistas presentan distintos tipos de configuración a la hora de que la inteligencia artificial ejecute una tarea. Todos por defecto vienen configurados con una versión instantánea, ¿sí? Así se llama en ChatGPT, en Gemini se llama rápido y en Claude no tiene nombres tan claros, pero su modelo de pensamiento rápido se llama Haiku, que dice más rápido para respuestas, ¿sí? Rápidas. De acuerdo a que la complejidad de la tarea que encomendemos a la inteligencia artificial aumente, es muy importante tener en cuenta qué nivel de razonamiento le vamos a pedir que tenga. Básicamente, con cambiar de un modelo rápido a un modelo de pensamiento, estamos permitiendo que la inteligencia artificial se tome un par de segundos para darnos la respuesta. En este caso, pensó 43 segundos. Esos 43 segundos en modelos de inteligencia artificial de esta envergadura significan un montón, ¿sí? Por ende, tengamos muy en cuenta esa característica a la hora de pedir tareas complejas. Básicamente, la conclusión a la que llegó Atticus en ese momento, que es la misma a la que llega ahora, es considerar mucho más conveniente el juicio de desalojo y no el interdicto de recobrar. La razón central es esta. En San Juan, leyendo textual, la acción de desalojo procede expresamente contra intrusos, usurpadores y cualquier otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible. Eso calza mejor con un tercero que ocupa el inmueble sin contrato civil ni derecho real frente al titular registral. En cambio, el interdicto de recobrar exige cosas más específicas. Que el actor o su causante haya tenido la posesión actual o la tenencia y que luego haya sido despojado total o parcialmente con violencia o clandestinidad. Además, las acciones posesorias en el Código Civil y Comercial protegen la posesión o tenencia frente a desapoderamiento, no el mero derecho derivado del título, si no hubo una relación de poder previa del actor sobre la cosa. Dicho de otro modo, el título registral acredita dominio, pero por sí solo no da la posesión material. Y quien tiene derecho a la posesión o tenencia debe demandarla por las vías legales. Definió una estrategia puntual para el planteo, citó particularidades del proceso de desalojo, que fue el que eligió en el Código Civil, en el Código de Procedimiento de San Juan. Dice que el desalojo procede contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible. Tramita como proceso abreviado, salvo algunos supuestos locativos específicos que puede ir por monitorio, lo que no parece ser tu caso porque acá no hay contrato invocable por el ocupante. ¿Bien? Hace más abajo argumentos constitucionales y planteo de cuestión federal, propone evocar derecho de propiedad y un par de cosas más, y al final va a estar la síntesis operativa que por prompt le pedimos que formule para cada respuesta.
Mi recomendación sería esta: promover desalojo, no interdicto de recobrar, salvo que tengas pruebas muy fuertes de posesión, tenencia actual, anterior y despojo violento clandestino. Armar la demanda como una acción restitutoria contra un ocupante sin título, destacando que el Código Procesal Civil y Comercial de San Juan contempla expresamente a intrusos y usurpadores dentro del desalojo. Acompaña título, más informe registral, más prueba de ocupación actual, más intimación previa. Introducí un capítulo específico de Derecho Constitucional y Reserva del Caso Federal con los artículos 14, 17, 18, 28, 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Bien? Sí. Y si a ese caso le preguntas, ¿podría plantear la acción de reivindicación? ChatGPT tiene una función de dictado que es muy interesante. ¿Podríamos plantear una acción reivindicatoria en vez de un desalojo? ¿Qué consideras más adecuado? ¿Mm? Sí, ahí está pensando. Dice que va a comparar reivindicación y desalojo sobre dos ejes. ¿Qué tutela cada una? ¿Y cuál te conviene procesalmente cuando el ocupante carece de título? Su respuesta es que sí, podrías plantearla, pero para el caso que describiste no la considero la vía más adecuada como pretensión principal. Mi recomendación sigue siendo desalojo y reservar la reivindicatoria solo para un escenario en que preveas una controversia real y sería sobre el mejor derecho posesorio o sobre la cadena de adquisición. Este sí, pero igual no hace falta tener pago para acceder a este tipo de soluciones. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí va, ahí va. Ahí vamos a llegar a algo, a comentarles cómo vamos a manejar eso, pero quédense tranquilos que creo que vamos a poder usar Atticus en conjunto y sacar conclusiones acerca de qué tan bien responde. ¿Bien? Por un momento sí. ¿Alguien le gustaría preguntar alguna cosa más? ¿Perdón? Perfecto, vamos por ahí. Atticus, necesito que analices el mismo caso desde la óptica penal. Ten en cuenta que fue proporcionado el Código Penal de la Nación, así que también como el Código de Procedimiento Penal de la provincia de San Juan. Analizalos e indica si existiese una vía en el ámbito penal que le convenga a mi cliente promover para recuperar la tenencia de su inmueble. De esa forma nos evitamos tipear y las respuestas llegan más rápido. Dice que va a arrancar analizando el tipo penal posible y por sobre todo si el proceso penal sanjuanino ofrece alguna herramienta útil para lograr una restitución o cese de ocupación con impacto práctico sobre la tenencia. Y está pensando. Sí, totalmente, totalmente. Esto fue... Exacto, exactamente. Que es principalmente el valor que como abogados podemos introducir y para potenciar aún más los resultados. Sí, puede existir una vía penal, pero no la consideraría la vía principal para recuperar la tenencia del inmueble. La usaría en su caso como vía complementaria de presión y tutela, no como un sustituto de la acción civil restitutoria. Encuadre penal posible, usurpación. El tipo penal relevante es la usurpación, artículo 181 del Código Penal. Allí se reprime al que por violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despoja a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble, sea invadiéndolo, manteniéndose en él, expulsando a los ocupantes. También el que altera términos o límites para apoderarse del inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va.
dice que convendría impulsar la denuncia penal si podés reconstruir alguno de estos escenarios. Ingreso clandestino al inmueble, expulsión del ocupante anterior, permanencia luego de haber ingresado por tolerancia, permiso o relación de confianza, transformando luego esa tenencia en desapoderamiento, amenazas al dueño, etc. Código Penal Procesal Penal de San Juan, los delitos están expresamente incluidos dentro del procedimiento de flagrancia. Bueno, perfecto, sería como otra... Bien, acá vamos a hacer una última prueba, ¿sí? Acerca de lo que es una construcción de inteligencia artificial para la abogacía con un poco más de lineamientos. Atticus, necesito que nos proveas jurisprudencia para fortalecer los argumentos en el procedimiento de desalojo. Sí. Ahí va. Eso te queremos mostrar. Ahí respondió, no fui configurado para buscar jurisprudencia de forma confiable. Existen herramientas de IA especializadas para esta tarea, búsquedas en base de datos verificadas, que reducen enormemente el riesgo de error. Si te doy jurisprudencia sin esa base, la posibilidad de citar un fallo inexistente, mal atribuido o desactualizado es exponencialmente mayor que en cualquier otra caso para el cual sí fui creado. Y en el ejercicio profesional eso puede tener consecuencias disciplinarias. Si aún así querés que intente orientarte con criterios jurisprudenciales generales, confírmalo y lo hago dejando constancia expresa de que no está verificado y no debe citarse sin comprobación independiente. Ahí va. Como Atticus no está entrenado con jurisprudencia como sí estaba el agente jurisprudencial de NotebookLM, restringimos desde el prompt de sistema la posibilidad de dar directamente o de intentar proporcionar directamente jurisprudencia para reforzar argumentos. Bien, ahora los vuelvo a traer acá porque todo esto que estuvimos viendo hasta ahora es la punta del iceberg dentro del mundo de la inteligencia artificial y toda la serie de cambios que se desencadenaron hasta el momento y se siguen desencadenando día a día que van generando oportunidades cada vez mayores de plantear automatizaciones para el ejercicio de la abogacía. Dando un paso siguiente en nuestro viaje de inteligencia artificial del asistente, el siguiente paso sería el flujo de inteligencia artificial y eventualmente el agente de inteligencia artificial, que tienen la particularidad de trascender los ámbitos de los chats. ¿Sí? Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que puede trascender el ámbito del chat? Lo que estuvimos viendo hasta ahora, tanto lo conversacional como los asistentes, tienen la particularidad de que nosotros tenemos que ir activamente hacia la herramienta y pedirle que haga una tarea, sea en un asistente un poco más breve, sea también con algo preconfigurado como el NotebookLM, pero siempre somos nosotros que accedemos a la herramienta, le pedimos algo y el resultado que nos trae nos lo llevamos a otro sitio, sea un documento de Word o un mail o cualquier cuestión para la que lo hayamos configurado, la que le hayamos pedido. Los flujos, que es el caso que vamos a ver ahora, tienen la particularidad de poder activarse y funcionar automáticamente sin que nosotros necesitemos hacer nada. ¿Qué quiero decir con esto? Un flujo puede activarse ya no porque nosotros accedemos y le pedimos algo, sino porque, por ejemplo, recibimos un mail. Entonces, nosotros podemos configurar un flujo al que le decimos, cada vez que yo reciba un mail de Enrique, analizá el contenido del mail, analizá los archivos adjuntos, prepará un borrador de mail para contestarlo y dejarlo en mi bandeja de borradores. De esa manera puede ser que me haya llegado un horario que yo no estoy en el estudio, puede ser que sea una hora en la que yo no estoy trabajando, pero al otro día cuando yo llegue voy a tener el análisis ya hecho del mail que recibí con todos sus adjuntos y además la propuesta de respuesta para el mail para mandársela a Enrique. Estos flujos, como les decía recién, pueden configurarse no solo con mail, sino que se pueden configurar con un Drive, se puede configurar con una hoja de Excel o Google Sheet, que sería la versión de Google, y
nos permiten de esa manera que la inteligencia artificial empiece a trabajar para nosotros y nos saque de encima tareas que hoy en día hacemos nosotros de forma activa. Por eso, en este viaje que, como decía Henry recién, que estamos haciendo, es la tercera evolución porque ya le da cierta autonomía y nosotros podemos aprovechar estas herramientas sin necesidad de estar en ese momento en la computadora. Ahí pasamos al siguiente. Perdón un poquito que vamos a plantear primero el caso, pero es exactamente así. Básicamente, ahora vamos a ampliar nuestras capacidades de definición de contexto, ¿sí? No solamente vamos a hablar de las particularidades de el caso, el cliente, etcétera, sino vamos a ir a un nivel más bajo y vamos a identificar los distintos sistemas, ¿sí?, que forman parte del flujo de trabajo sobre el cual estamos trabajando. Así, yo sé que suena muy abstracto, ahora lo vamos a bajar a términos mucho más visuales. Antes de ir a eso, permítanme hacer una pregunta. Levanten la mano, por favor, todas las personas que hayan mandado cédulas por la oficina de notificaciones. Me encanta, quería ver a todos con la mano levantada. Da como una muy buena preparación para lo que les vamos a mostrar, que creo que les podría llegar a gustar. Vamos a ver. Todos conocemos perfectamente el flujo de la oficina de notificaciones. Es un flujo completamente manual. Nosotros imprimimos las cédulas, vamos a la oficina, las ingresamos, esperamos un tiempo prudencial dentro del cual la cédula podría haber sido notificada, volvemos a buscarla. Si la notificación se intentó, nos dicen el resultado, ¿sí? Si no se intentó, hay que volver luego de un par de días para ver si podemos dar con la cédula, ¿correcto? En el caso de que la notificación se haya intentado, los resultados posibles son dos. O se notificó o se informó. Indefectiblemente no podemos encontrar un resultado que no esté comprendido en uno de estos dos casos. Un escenario como ese es uno de los escenarios más simples como para incorporar un concepto de flujo de inteligencia artificial, y con Marian lo que les proponemos es construir un flujo que permita procesar las cédulas de notificación una vez que el intento de notificación se realizó para la oficina de notificaciones para todas las cédulas de San Juan. Para eso nos vamos a apoyar en Workspace Studio. Para explicar brevemente Workspace Studio, como lo dice ahí, al igual que NotebookLM, es una herramienta construida sobre la base de Gemini. La particularidad que tiene Workspace Studio no es la única herramienta para crear flujos, pero tiene la particularidad, lo que lo hace bastante versátil, que está construida sobre todas las herramientas de Google. Entonces, en el ejemplo que yo les daba antes, sobre Gmail, sobre Google Docs, sobre Google Drive, podemos crear un flujo que en distintos pasos integre todas estas herramientas y vaya ejecutando tareas de forma automática a partir del hecho disparador del flujo, que ahora Henry les va a explicar mejor en este ejemplo de las cédulas cuál podría ser. Perfecto. Esto es Google Workspace Studio. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Vamos a desarrollar nuestro flujo de la manera correcta, por el final. Los flujos de inteligencia artificial se diseñan sobre la base de lo que queremos, de lo que queremos recibir. Yo me imagino que una propuesta de automatización para los resultados de las notificaciones de la mesa de entrada de la oficina de notificaciones pueden reflejarse perfectamente en una planilla como esta, en donde tenemos una columna para identificar el juzgado, el número de expediente dentro de ese juzgado al cual correspondía la cédula, la carátula asociada a ese número de expediente, la fecha con la cual la cédula entró a la oficina de notificaciones, el estatus de la notificación, que puede ser notificado, informado, y la fecha del intento de notificación. Bien. Creo que si conseguimos generar una planilla como esta, eventualmente sería muy fácil, no sé si tan fácil, pero sería fácil conectarlo a la MEP para que cada cédula llegue al expediente al que debería llegar. ¿Bien? Perfecto. Ya definimos cómo nuestro flujo va a terminar. Ahora tenemos que definir cómo va a arrancar.
Una forma bastante sencilla de agrupar todas las cédulas para empezarlas a procesar sería generar un drive, una carpeta en Drive como esta, que se llama cédulas. ¿Bien? En donde lo que esperamos es que los oficiales de justicia, una vez que hayan intentado notificar una cédula y tengan la constancia de notificación o el informe, escaneen el documento que nosotros hoy día vamos a retirar y lo suban acá. ¿Bien? Una vez que el documento entre ahí, el flujo va a iniciar y la inteligencia artificial nos va a dar su valor agregado. Va a tomar cada uno de los elementos que entren a ese drive y va a extraer juzgado, expediente, carátula, fecha de cédula, estado de la notificación y fecha del intento. ¿Bien? Creo que estamos como en condiciones de encender esto, ¿sí? Esperar a que el flujo esté activo. Yo acá tengo 4 cédulas de un poder que tengo en San Juan para casos que ya están terminados, ¿sí? Que algunas están notificadas y otras están informadas, ¿sí? Pero son cédulas como las que nosotros manejamos hoy en día. Excelente. El flujo ya se activó. Lo que voy a hacer ahora es, en el drive de cédulas, voy a subir estas 4 cédulas. Bien. Y voy a volver acá. Les voy a pedir un poquito de paciencia mientras los distintos pasos del flujo se van ejecutando. Sí. Sí, totalmente, pero viven por caminos separados. Es como... Sí, sí, total. Ahí el flujo terminó de correr, procesó las 4 cédulas, distinguió que una viene del juzgado de paz letrado del séptimo de paz, otra del juzgado de paz de Rivadavia y otra del tercero de paz. Identificó expedientes, identificó carátulas, identificó fechas de ingreso, identificó el estatus de la notificación informada por número de domicilio no visible, notificada, domicilio incompleto, inubicable, y la fecha en la que se concretó cada una de esas notificaciones. ¿Sí? Si se fijan en un flujo de inteligencia artificial que consta de 3 pasos, automatizamos el procesamiento de todas las cédulas de notificaciones de la Oficina de Notificaciones de la provincia de San Juan. ¿Sí? Esto es básicamente un flujo de inteligencia artificial puesto en práctica. Como les mostramos hace un momento, con relación a los modelos, Workspace Studio es una de las herramientas disponibles en el mercado para construir flujos de inteligencia artificial. Junto con ella, las principales son Make, N8N y Zapier, ¿sí? Que todas tienen una versión gratuita que les permitiría plantear la construcción de soluciones como la que acabamos de ver. ¿Cuál sería, a su entender, la mejorcita de esas? A mí, personalmente, la que más me gusta es N8N. Pero seguramente si alguien usa Google para todo, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, y quizás es más fácil de configurar Google Workflow, entonces va a depender un poco del caso de cada uno y el uso que le vaya a dar. Pero sí, N8N por ahí es más poderosa y más versátil que la de Google, pero quizás es un poco más compleja de configurar. Cada una tiene sus ventajas. Correcto. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre los flujos. Si no, bueno, un montón, ¿no? Ahí va. Bueno, haciendo un muy breve repaso, la inteligencia artificial que está funcionando atrás del flujo que mostramos es Gemini. ¿Y qué es lo que pasó atrás de lo que Henry mostró? Es, una vez que él cargó un archivo, o sea, el hecho disparador de que el flujo inicie era que hay un nuevo archivo en una carpeta de Drive. Entonces, cada vez que yo cargo un archivo en ese Drive, lo único que hago es voy, lo subo ahí y no hago nada más.
Atrás de eso, el flujo detecta que hay un nuevo archivo y se enciende. Automáticamente pasa a Gemini, que va a leer la cédula, va a extraer los datos, y luego de eso, el tercer paso, va a ir a la planilla y va a cargar los datos de esa cédula. Así se va a hacer automáticamente cada vez que se lleve a cabo una cédula, y a eso podríamos seguir agregándole pasos. Podríamos pedir que una vez que eso suceda, le mande un mail a una persona notificándole que se notificó esa cédula, y así podrían buscarse un montón de casos de uso, pero la magia de los flujos está en que funcionan sin que nosotros hagamos, quizás hacíamos 3 pasos, ahora solo con uno se completan los otros. Pero bueno, ya llegando un poco al cierre, lo que les queríamos mostrar y los casos de uso práctico que trajimos fueron los que vimos recién. Espero que les haya servido y que haya sido una demostración. Como decía Henry, es la punta del iceberg y se pueden hacer un montón de cosas, pero queríamos traer ejemplos concretos para que ustedes puedan ver en usos reales las distintas herramientas, las posibilidades y cómo usarlas principalmente. Y como cierre queríamos dejarles como esta reflexión conectando un poco lo que decíamos al principio. O sea, la tecnología está todo el tiempo cambiando. Quizás es difícil recomendar un modelo hoy en día porque probablemente la recomendación que demos hoy quede antigua en 2 o 3 meses. Si nos preguntaran hace 6 meses nos gustaba una, si nos preguntaran hace un año nos gustaba otra. Pero lo importante yo creo es usarla, probar, intentar. Probablemente las primeras veces no salga del todo bien y nos lleve a intentar con otra herramienta, escribirle de otra manera, pedirle otra cosa. Quizás si no le habíamos cargado un archivo, esta vez se lo vamos a cargar. Pero la reflexión final sería, los invitamos a ser protagonistas. Yo creo que estamos en el momento ideal. Ya que estén acá es un montón y es dar un paso en la dirección correcta. Y yo creo que a futuro quienes sepan usar estas herramientas probablemente le saquen mucha ventaja a quienes no las usen. Entonces creemos que es muy importante ser protagonistas, probar, intentar. Con Henry estamos súper a disposición. Las dudas que tengan nos pueden contactar. Estamos súper a disposición para ayudarlos. Pero creo que es un camino que vale la pena recorrer. No sé si estamos. Podríamos. Ok, claro. Ahora. Bien. Ahí. Un flujo para algún flujo para que conteste solo. Ahí también, complementando un poquito ya a modo de cierre, hay un punto que por ahí muchos de ustedes tienen. Si no, está bueno, está buenísimo, pero quiero quedarme tranquilo. Con todos estos avances que estamos viendo, todas las cosas que vimos ahora, hay mucha tendencia a pensar que la inteligencia artificial va a terminar por reemplazarnos a todos. Lamentablemente, no hay nadie en esta habitación que tenga la capacidad suficiente ni el conocimiento suficiente como para dar una respuesta certera con relación a eso. Nosotros estamos como totalmente reinventados dentro de el ejercicio de la abogacía por medio de la inteligencia artificial. Y si les podemos compartir nuestra conclusión con relación a eso, es que no va a haber tal reemplazo porque, como pudieron ver a lo largo de todas las demos que estuvimos haciendo hoy, la inteligencia artificial no reemplaza profesiones, reemplaza tareas, automatiza tareas, porciones del trabajo, que si las sabemos aprovechar, nos pueden llegar a beneficiar enormemente. Pero lo que sí les decimos, y esta vez desde la perspectiva de abogados, que es algo que todos los que están en esta sala compartimos, entendemos muy bien lo que es manejar un estudio jurídico independiente y tener una cartera de clientes con solicitudes que por ahí vienen en simultáneo a lo largo de los días, semanas o meses. Y sabemos perfectamente que nuestro recurso más escaso a la hora de ejercer la profesión no es el conocimiento jurídico, sino es el tiempo para volcarlo a favor de nuestros distintos clientes, ¿sí? La inteligencia artificial no viene a cambiar eso, pero nos proporciona muchas nuevas herramientas para redefinir la forma en la que lo aprovechamos. Con inteligencia artificial, cuestiones que llevan horas se pueden resolver en segundos. No porque la inteligencia sea un mejor abogado que nosotros. La inteligencia artificial comete errores, todos lo sabemos, y como les dije hace un ratito, tenemos que revisar absolutísimamente todo. La ventaja está en que podemos delegar en la inteligencia artificial el trabajo pesado
y conservar nosotros el trabajo importante, ¿sí? La definición de nuevas áreas del derecho para especializarnos, la búsqueda de nuevos clientes, la administración de los recursos del estudio, etc. Y lo que sí les voy a decir que sí vemos es que por este proceso de penetración paulatino que estamos viendo en cada vez más tareas, va a llegar un momento en donde si un cliente tiene enfrente a un abogado que introdujo la inteligencia artificial en su día a día para desarrollar tareas y otro que no, es muy posible que considere que la opción económica y operativa más conveniente sea contratar al abogado que sí la usa. ¿Sí? Estamos atravesando una era de disrupción que yo creo que nadie de los que está acá se imaginó nunca que íbamos a vivir, pero por suerte nos está tocando vivirla. Frente a eso tenemos dos alternativas. O nos quedamos esperando a que los cambios sigan pasando, o tomamos una actitud protagonista, como les proponíamos hace un ratito, y tratamos de redefinir la forma en la que ejercemos derecho. Después de habernos escuchado hoy, espero que se vayan con la conclusión de que la decisión es exclusivamente suya. ¿Sí? Sí. No sabemos todavía, pero ahí, antes que se vayan, les tenemos como un regalo, pero ahí frenar, que por ahí les va a interesar. ¿Les querés contar? Sí, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacían antes, ahí hay un QR, si no se ve bien ahí, o si no se ven ahora, se los ponemos acá en una de las pantallas para que lo puedan escanear. Lo que, como les mostramos antes, Atticus, que es el asistente, nosotros fue construido para un uso específico, pero por haber venido hoy queríamos dejarlos que lo puedan usar por un tiempo de manera libre y gratuita, simplemente escaneando ese QR nosotros le podemos mandar el acceso y lo van a poder usar, lo van a poder probar y van a poder entender cuál es el tipo de poder que tiene una herramienta como esa. Y además en ese mismo QR, además de pedir el acceso a Atticus, nos van a poder dejar una valoración de qué les pareció la charla, que la verdad nos es súper útil, así que por favor sean sinceros y creo que eso es todo. Sí. No tenemos... Por el momento no tenemos programada ninguna con el instituto. Sería cuestión de discutirlo después con Eduardo y con Juan. De todas formas, en este QR también van a encontrar en el formulario la posibilidad de indicarnos si les interesaría conocer un poquito más cómo son los procesos de capacitación para abogados que dentro de WorkOps desarrollamos. Una de nuestras principales propuestas de valor es realizar cursos asistidos y totalmente sincrónicos con abogados, en donde los acompañamos en el proceso que circulamos hoy, en cada una de las instancias y las distintas herramientas que vimos, y mucho más, pero 100% enfocado en las particularidades de su estudio o el área del derecho en la que ese abogado se desarrolla. ¿Sí? Para nosotros sería un placer tener la oportunidad de trabajar con cualquiera de ustedes en su estudio, que nos abran las puertas, que nos muestren la forma en la que trabaja y proponerles la mejor forma de lograr automatización o eficiencia de la mano de la inteligencia artificial, y les garantizo que alguna forma vamos a conseguir. Ahora les acerco, si alguien para después, les dejo el QR a mano porque no creo que lo puedan escanear, sino así que después cuando termine. ¿Se escaneó? ¿Se toma? Bárbaro. Excelente.